estimados alumnos, antes de ver medidores, debemos ver algunos conceptos básicos para poder entender mejor todo lo referente a medidores. Voltaje eléctrico. Es el trabajo necesario para desplazar una carga eléctrica entre un punto y otro a través de un conductor. Su unidad de medida es el voltio y se expresa con la letra V corta. Intensidad eléctrica es el valor del flujo de electrones a través de un conductor en una unidad de tiempo. Su unidad de medida es el amperio y se simboliza con la letra A. Resistencia eléctrica es la oposición que ejerce un conductor al recorrer un flujo de electrones. Su unidad de medida es el ohmio y su representación simbólica es la omega. Potencia eléctrica es la capacidad de un equipo o máquina para desarrollar un trabajo. Su unidad de medida es el vatio y se expresa con la letra W. Acometida, derivación de la red local del servicio respectivo que llega hasta el medidor o un dispositivo de corte del inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios, la acometida llega hasta el dispositivo de corte general. ¿Y qué es un medidor de energía? Un medidor de energía es el conjunto de elementos electromecánicos o electrónicos que se utilizan para medir el consumo de energía eléctrica. ¿Y cómo se mide la potencia? Para saber cómo se mide potencia es necesario tener presente lo siguiente: la fuerza que ejerce una máquina al realizar un trabajo sobre un tiempo determinado es una unidad de medida de potencia. Por otra parte, cuando mides la potencia en el sector eléctrico, puedes utilizar las siguientes unidades: kilovatio, megavatio o gigavatio. Para medir la potencia podrás recurrir a un instrumento llamado vatímetro. Fue diseñado para medir la potencia y se puede conseguir en versiones análogas o digitales. Actualmente existen varios capaces de realizar mediciones de la potencia en corrientes directas o continuas y alternas. Clase de medidores. Medidores convencionales. Los medidores se diferencian de acuerdo a su tipo, pueden ser convencionales o bicuerpos. De acuerdo a su construcción se encuentran monofásicos, monofásicos trifilares, bifásicos y trifásicos, y según su tipo de conexionado interno, en simétricos y asimétricos. Monofásicos bifilar, diseñado con una bobina de corriente, una de tensión y un punto de referencia equivalente al neutro. Monofásico trifilar, compuesto de dos bobinas de corriente y una bobina de tensión, la cual está conectada a la fase 220 volt. Bifásico trifilar, diseñado con dos bobinas de corriente, dos bobinas de tensión y un puente de referencia. Cada bobina de tensión está conectada a 220 volt. Trifásica tetrafilar, diseñado con tres bobinas de corriente, tres bobinas de tensión y puentes de referencia. Cada bobina de tensión está conectada a 220 volt. Medidores bicuerpos. Son medidores que se encuentran instalados en la parte externa del predio que tiene difícil acceso al cliente, generalmente ubicados en postes en zonas de baja o media tensión, compuestos de dos elementos. El primero realiza la medición y el segundo, llamado repetidor, únicamente muestra la lectura e información básica. El display o repetidor, con un dispositivo el cual únicamente funciona como medio para tomar la lectura. Se comunica con el medidor bicuerpo, generalmente por par telefónico, y únicamente muestra la lectura y un número del medidor al cual está conectado. Como existen bicuerpos monofásicos y trifásicos, los repetidores son muy similares en su estructura física. Ambos tienen una conexión eléctrica a 220 volt y una conexión del par telefónico con una polaridad definida. También se pueden encontrar bicuerpos que se comunican de forma inalámbrica, como por ejemplo los equipos Mantis, que se conectan con una fase de control de pérdidas mediante celular. Monofásico bifilar
compuesto por un medidor convencional monofásico diseñado con pines de salida adicionales para la conexión con el display o repetidor, el cual se utilizará para su lectura remota. Para esta comunicación se utiliza par telefónico en cobre. Trifásico tetrafilar, compuesto por un medidor convencional trifásico diseñado con pines de salida adicionales para la conexión con el display o repetidor, el cual se utilizará para su lectura remota. La clasificación de los medidores de energía la podemos catalogar en estos diferentes grupos: principio de funcionamiento, tipos de energía, nivel de medición, clase de exactitud, modo de conexión y elementos. Medidor de inducción o electromecánico. El principio de funcionamiento es el de un par motor. Si la bobina de corriente es recorrida por una corriente y la bobina de tensión alimentada por una tensión, se crea un campo magnético. En este campo se encuentra un disco con eje soportado en unos cojinetes. La velocidad del disco va de acuerdo a la magnitud de la carga que se encuentra conectada. El eje tiene un sinfín que hace contacto con un piñón y este a su vez se conecta con otros hasta llegar al numerador o registro. En otras palabras, es un sistema de transmisión mecánica. Medidor estático o también conocido como medidor electrónico. El medidor electrónico multifuncional es un dispositivo de estado sólido totalmente programable por software, uni o bidireccional, donde el usuario tiene la posibilidad de seleccionar las variables a medir entre energía activa, reactiva y aparente, demanda máxima, doble y multitarifa, valores de potencia activa, reactiva, aparente, corriente, voltaje y factor de potencia y otras características de la red que determinan la calidad de energía. Todo medidor electrónico de energía eléctrica está compuesto por una tarjeta electrónica, la cual contiene un chip que se encarga del procesamiento de los datos de corriente y tensión recibidas de los convertidores de señal análogas y digital y calculando la potencia consumida por el usuario. Energía activa. La energía activa es aquella que al ingresar a una instalación por los conductores de electricidad produce luz, calor y movimiento. El consumo de energía activa durante un determinado tiempo es representado mediante la fórmula E es igual a P por T, siendo que E es energía, P potencia del equipo y T tiempo que está funcionando. La unidad de medida de la energía activa se abrevia kWh y se lee kilovatio hora. Los medidores utilizados son electrónicos o electromecánicos y son los más comunes, toda vez que la mayoría de los usuarios solo le mide la energía activa. Energía reactiva. Existen numerosos receptores tales como motores, transformadores, reactancias, etc., que para funcionar necesitan que se formen campos magnéticos. Estos equipos, en general inductivos, absorben energía de la red para crear los campos magnéticos y la devuelven mientras desaparece. Con este intercambio de energía se provoca un consumo suplementario que no es aprovechable por los receptores. A esta energía se la denomina energía reactiva y se mide en kilovares hora. La energía reactiva provoca una sobrecarga en las líneas, transformadores y generadores, sin llegar a producir un rendimiento útil. Se permite un consumo equivalente al 50% total de la energía activa en un periodo de facturación, pero el exceso del 50% se cobra como penalización debido a las inconveniencias de la utilización de esta energía, tanto para la distribuidora como para el usuario. La solución a este problema es la instalación de bancos de condensadores. La unidad de medida de la energía reactiva se abrevia kVARH y se lee como kilovares hora. Los medidores utilizados son electrónicos, multitarifa y que miden tanto energía activa como reactiva. Energía aparente. La energía aparente es el total de energía
que se utiliza en un circuito eléctrico, es decir, la suma de energía activa y reactiva. Esta energía se mide en kVA, o sea, en kilovolt-ampere. Cuando hablamos de que es reactiva y activa, debemos tener en cuenta que ambas se combinan para calcular el uso total de la potencia eléctrica. Factor de potencia. Se define factor de potencia de un circuito de corriente alterna con la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Este factor de potencia es conocido tal como coseno de Phi. La energía aparente a su vez depende de la energía activa y la reactiva. Para un mismo consumo de energía activa, cuanto mayor es el consumo de energía reactiva, menor es el factor de potencia y mayores las penalizaciones económicas en caso de que el coseno de Phi sea inferior de un determinado valor. Hoy en día existen medidores electrónicos que pueden medir los dos tipos de energía. La fórmula para calcular el factor de potencia es entre la potencia activa, que se simboliza con la letra P, y la potencia aparente, que se simboliza con la letra S. Quiere decir que F de P, factor de potencia, equivale al coseno de Phi, que esto es igual a potencia activa dividido potencia aparente. ¿Y qué significa esto? Esto quiere decir, cuando uno contrata un servicio de energía a cualquier empresa eléctrica, eso es un contrato con energía activa. Pero si yo agrego mayor consumo al que tengo contratado, esa diferencia se denomina energía aparente. Medición directa. Es aquella en la cual se conectan directamente al medidor los conductores de la acometida. En este caso, con la corriente de la carga, pasa totalmente a través de sus bobinas de corriente. Medición semidirecta. Es aquella en la cual las señales de corriente se toman a través de transformadores de corriente y las señales de tensión se toman directamente de las líneas de alimentación a la carga. En este caso nosotros tenemos los amperímetros, que es una bobina amperimétrica para tomar el consumo de la corriente, y tenemos un voltímetro para medir el voltaje de cada fase o el voltaje total que hay de la carga. Medición indirecta es aquella cuyo medidor de energía no está conectado directamente a los conductores de la acometida, sino a bornes de equipos auxiliares de medición, tales como transformadores de corriente y de tensión, cuya cantidad depende si la medición se hace con 2 elementos o 3 elementos, dependiendo el tipo de conexión que tenga el transformador. Medidores de acuerdo a la exactitud. De acuerdo a las normas, los medidores se dividen en las siguientes clases: 2, 1, 0.5 y 0.2. Estos valores significan los límites de error porcentual admisible para todos los valores de corrientes entre el 10% nominal y la corriente máxima con un factor de potencia igual a 1. Medidores clase 2. Se incluyen medidores monofásicos, bifásicos para medir energía activa en casas, oficinas, locales comerciales y pequeñas industrias con cargas inferiores a 45 kVA. Medidores clase 1 incluye los medidores trifásicos para medir energía activa y reactiva de grandes consumidores para cargas mayores a 45 kVA. Se exige que sean medidores electrónicos. Medidores clase 0.5 se utilizan para medir a grandes consumidores cuando el usuario es no regulado o la tarifa es horaria. El medidor debe tener un puerto de comunicación o módem para enviar información a través de una línea telefónica. Medidores clase 0.2 se utilizan para medir la energía activa suministrada en bloque en un punto de frontera con otras empresas electrificadoras o grandes consumidoras alimentados a 115 kV. Medidores prepagos.
Los sistemas prepagos de energía son una alternativa que vienen consolidándose en el mercado eléctrico mundial. Su aplicación va a permitir un mejor desarrollo de las actividades comerciales, industriales y residenciales en el sector eléctrico nacional y por ende mayor satisfacción para los usuarios. Las empresas del sector energético a nivel mundial han considerado el sistema prepago un mecanismo muy eficiente para el control del consumo de energía, en general de tal manera que garantice confiabilidad. El sistema prepago se ha convertido en un impulsador verdadero del desarrollo, brindando ahorro y bienestar para familias de bajos recursos. El diseño del medidor prepago tiene como alcance controlar el consumo de energía monofásica en el sector residencial mediante códigos de recarga hecho a través de una tarjeta. El control es llevado a cabo un módulo microcontrolado, dispone de un visualizador LCD de fácil lectura que permite mantener informado al cliente de sus datos de consumo, ofreciendo ventajas tanto a las empresas eléctricas como a sus clientes. Este dispositivo de control interpretará los datos de la medición energética con el fin de informarle al cliente por medio de una señal auditiva el registro de la terminación de la carga. En resumen, su lectura es muy simple y fiable. Una vez agotada la cantidad de energía adquirida en forma anticipada por el usuario prepago, el equipo de medición instalado en el punto de suministro interrumpirá el servicio hasta tanto el usuario proceda a adquirir una nueva cantidad de energía. El dispositivo no aplica para uso industrial ni en conjuntos residenciales, únicamente se empleará para consumidores de energía monofásicas clasificados como pequeñas demandas, estratos 1, 2 y 3, que tengan acceso directo a sus instalaciones al medidor. Su carga se realizará por medio de un código numérico de valor ingresado manualmente por el usuario. Si el servicio de energía es suspendido, este guardará la carga restante para luego ser descontado.